Muy bien, feliz noche para todos. Un placer poder saludarles. Quien les habla, su tutor influencer, Omar González. Hoy estaremos conversando, andando y profundizando en nuestro segundo encuentro, en nuestra segunda clase en vivo de tendencias digitales en educación. Hoy estaremos dando a conocer algunos elementos importantes, significativos de la unidad temática número 3 y unidad temática número 4. Les invito a que cualquier duda, interrogante o pregunta que se genere, la podemos hacer en los espacios dispuestos para tal fin. Nuevamente les agradezco que puedan conectarse y que estén acá a través de este medio. Nuestra agenda para hoy tenemos como título de la temática el ecosistema educativo del futuro, multimodalidad, innovación y psicología en la revolución del conocimiento. Nuestra agenda, bienvenida, contenido, ciclo de preguntas, actividad evaluativa y el cierre cognitivo. Fíjense que para autores como Vic, define el aprendizaje multimodal como el aprendizaje que trata de enseñar un concepto utilizando más de una modalidad. Al trabajar el cerebro con múltiples estilos de enseñanza simultáneamente, los estudiantes experimentan un estilo de aprendizaje que vive en forma colectiva, es decir, que sirve para todos. En atención al modelo BARC, el aprendizaje multimodal es un estilo de aprendizaje que se da cuando se utiliza el conjunto de los cuatro tipos de aprendizajes principales. Estos son visual, auditivo, kinestésico y de lectoescritura. Dentro de las modalidades educativas mediadas por las TIC, se destacan presencial con TICs, aprendizaje virtual a través de Learning, el aprendizaje combinado, que es B-Learning, el aprendizaje en la nube, que es C-Learning, aprendizaje móvil, que es Mi-Learning, y el aprendizaje personalizado, que es P-Learning, aprendizaje ubicuo, que es O-Learning, y el aprendizaje transformativo, que es T-Learning. Se ofrecen diversas oportunidades para el acceso al conocimiento. Con la implementación de estas modalidades de educación, posibilita al docente y al mediador generar espacios y ambientes de aprendizaje dinámicos con el acompañamiento de estrategias comunicativas, colaborativas y cooperativas para el desarrollo investigativo, científico e innovador. Sin embargo, para referirse a la multimodalidad, hay autores que expresan que es la incorporación de las TIC en las modalidades educativas presencial, semipresencial o abierta. A diferencia de la modalidad virtual, la teleformación, la educación a distancia asistida por nuevas tecnologías complementa a las modalidades educativas existentes, mientras que el e-learning es una modalidad que se complementa y compite con ellas. Apoyando el planteamiento, la multimodalidad representa la opción más adecuada en la era digital, con la integración paulatina de métodos y tecnologías que flexibilicen y complementen la formación de los estudiantes, a la vez que promueve la participación de las academias en escenarios alternativos en el aula. Sin embargo, adoptar la multimodalidad para que sea exitosa requiere de reflexión y discusiones en entorno a las formas de trabajo, comunicación e interacción entre los actores universitarios, así como la revisión, adecuación de los contenidos, instrumentos de trabajo, estrategias docentes y formas de acceso y manejo de la información. Entonces, esto nos indica que la estructura lineal del modelo industrial donde el docente tenía estudiantes, de la transmisión unidireccional, monomodal y estandarizada, pasa a la estructura de red, que es la revolución del conocimiento, donde convergen diferentes actores como la comunidad, los recursos digitales, la plataforma que es adaptativa, manejada por expertos con proyectos, en la mayoría de los casos, colaborativa, donde el facilitador se convierte en mentor y genera una mentoría activa. Esto se
Clasifica como el aprendizaje multimodal, colectivo, ubicuo y adaptativo. Trasciende la mera digitalización en la arquitectura cognitiva, necesaria para prosperar en la economía del conocimiento. Ahora todo esto genera la mayoría de los autores coinciden en la identificación de 6 generaciones de la era digital, tomando en consideración la forma como se conectan, cómo consumen contenido y cómo compran o comparan, cada una de ellas destacándose las siguientes. Por ejemplo, la generación alfa incluye a aquellas personas nacidas del año 2010 en adelante y por tanto han crecido en un mundo totalmente digital. Poseen una relación temprana con la inteligencia artificial y la realidad virtual. Se les augura mucha capacidad cognitiva e intelectual para los alfa. La tecnología está integrada en sus vidas y en la programación informática, que es un idioma más que deben aprender. Por otra parte, la generación Z son los llamados nativos digitales y los más diversos y multiculturales, ya que desde muy pequeños han interactuado con los dispositivos móviles, con Internet, piensan en global y su entorno comunicativo se resume en 3 palabras: Snapchat, YouTube e Instagram. Tienen una gran habilidad para encontrar respuestas en Internet y un gran manejo de la información, pero también son muy impacientes, tienen una capacidad de atención de 8 segundos. A la generación digital le gusta comprar en tiendas físicas, tiene muy en cuenta las iniciativas y compromisos sociales de las marcas y se ha convertido en los influencers de sus hogares. La generación millennials es la generación del selfie, es la más analizada de los últimos años. Vive el momento, busca experiencias, trabaja en lo que le apasiona, aunque suponga menor estabilidad económica. Está muy comprometido socialmente y valora mucho los productos y servicios hiperpersonalizados. ¿Cómo se comunican? Si no pueden decirlo en 140 caracteres o menos, no lo digas. Las redes son su medio y la omnicanalidad, la única manera de comunicarse y ofrecerle una buena experiencia de cliente. Demandan a las marcas inmediatez y transparencia. Están ávidos de innovaciones nuevas y propuestas. Les encanta experimentar, descubrir nuevos productos y servicios. Luego tenemos a la generación X. Dice los estudios que esta generación resiste a utilizar la tecnología en parte porque lo analógico le recuerda a su juventud. No en vano, han sido testigos de la llegada del CD, el ordenador portátil, el Internet, pero también la burbuja.com. Tienen una vida social activa, un estilo de vida saludable y son prácticos. Internet es importante, pero no es esencial en sus vidas y quieren entretenerse, socializar, tener experiencias valiosas y por supuesto que sean memorables. La generación Baby Boomers fueron los abandonados de los derechos civiles y la causa feminista en los años 70. Ahora su lema es: los 70 son los nuevos 50 y los 50 son los nuevos 30. Han crecido con las diferentes olas de digitalización. Es la generación que domina la economía mundial y la impulsora de la primera era digital, cuya prioridad es mantenerse activos y saludables. Emplean Facebook para reconectar con sus amigos, Twitter para conectar con le gustaría que fueran sus amigos y adoptan algunos comportamientos que los millennials pues le cuestan ser multitarea como ellos. Y finalmente la generación silenciosa. Se reconstruyó el mundo tras las guerras. Utiliza la tecnología para hacer frente a sus dos grandes temores: el aislamiento y el deterioro de la salud. Para esta generación, la verdadera revolución ha sido el uso de la voz como medio de comunicación e intercomunicación. Es así como triunfan los asistentes virtuales,
basados en Alexia, Amazon o Sir Apple. Todo esto nos invita a analizar las tendencias y su impacto y evolución en las redes de opinión. Entonces, fíjense cómo esto nos da un perfil del aprendizaje digital. Cada uno tiene expectativas de aprendizaje, uso de la tecnología y su entorno ideal. Por ejemplo, para los millennials, su expectativa de aprendizaje es lineal y orientada a metas. Su uso tecnológico son herramientas de soporte y su entorno ideal es el blending estructurado. La generación Z tiene una baja demanda de la expectativa de aprendizaje. Su uso tecnológico es el ecosistema integrado y su entorno laboral o ideal es el multimodal fluido. Y la generación alfa tiene una expectativa de aprendizaje inmersiva y experiencial, uso tecnológico, una estética y extensión cognitiva, y su entorno ideal es el metaverso e híbrido total. Los sistemas tradicionales obligan al estudiante a adaptarse a la estructura. Los entornos multimodales adoptan al estudiante a su nueva estructura. Ahora bien, los profesionales de la educación y las competencias en el empleo de la TICS en la educación son cada vez más responsabilidad del docente en el empleo de estas tecnologías. Es mayor ese escenario que le obliga a mantenerse actualizado en todo este aspecto. Para el ejercicio de la profesión docente, las competencias digitales tienen que ver con el uso crítico y efectivo de las TICs, el tiempo libre y la comunicación. Los docentes deben ser capaces de conocer y reflexionar sobre el contexto tecnológico en que ellos y sus estudiantes estarán inmersos. Esto con miras a desarrollar nuevas habilidades que le permitan usar la tecnología para fomentar aprendizajes colaborativos y significativos, enmarcados dentro de cuatro competencias claves. En el saber, que son las competencias cognitivas; en el hacer, que es la competencia funcional; en el estar, que es la competencia personal; y por supuesto, en el ser, que es la competencia ética. Los estándares de competencia en las TIC nos ofrecen un marco de referencia para que las distintas formas y países, según sus realidades y características particulares, formen parte de un proyecto coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dando ideas de cómo plasma al respecto. La ICT y de la UNESCO ha empleado en países de todo el mundo y destaca la función que puede desempeñar la tecnología en apoyo de los seis grandes aspectos prioritarios de la labor pedagógica y en las tres etapas sucesivas de la adquisición de conocimiento. Esto nos indica, por ejemplo, que la comprensión de las TICs en la adquisición del conocimiento, conocimiento de las políticas, de la aplicación de las políticas y de la innovación de la política. En el currículo y en la evaluación es los conocimientos básicos, la aplicación de los conocimientos y la competencia de la sociedad sobre ese conocimiento. En la pedagogía es la enseñanza potenciada por las TICs, es la resolución de problemas complejos y, por supuesto, la autogestión del aprendizaje. La aplicación de las competencias digitales nos habla de la aplicación, de la infusión y de la transformación de dichas competencias. La organización y la administración nos habla de las aulas estándar, los grupos colaborativos y las organizaciones de aprendizaje. A través de un aprendizaje de los docentes que busque la alfabetización digital, los trabajos en redes y, por supuesto, el docente como un agente innovador para el aprendizaje. Todo esto lo señala la Organización de las Naciones Unidas en uno de sus últimos tratados en el año 2019-2021, que siguen trabajando para crear una tercera visión del programa de las TICs. La idea es abarcar las últimas tecnologías y los servicios digitales para que los educadores puedan ampliar
y aplicar las capacidades que se requieren para hacer uso de las tecnologías y los servicios de enseñanza. Se desea ampliar la información y mejorar los espacios educativos para consolidar el aprendizaje real en cada uno de los estudiantes. Ahora bien, decodificando el modelo multimodal, vemos entonces que el objetivo fundamental del aprendizaje no es duplicar el contenido, es diversificar las vías de acceso cognitivo, permitiendo al estudiante transitar por la ruta que mejor se adapte a su contexto y a su estilo de procesamiento. Entonces, la presencialidad es interactiva a través de debates en vivo y laboratorios multimodales. La sincronía son las aulas inmersivas, con la colaboración en la nube y con espacios destinados a revisar continuamente los contenidos que se están trabajando en las unidades temáticas. La sincronía permite entonces que haya información para revisión en posterior tiempo, y la práctica autónoma permite, a través de simuladores de proyectos integradores, que el estudiante vivencie y generalice y participe de manera real en cada uno de las realidades que se están generando en el aprendizaje. Esto genera a su vez un rediseño tanto espacial como virtual. Fíjense que el aula tradicional, con un solo punto de foco o de diseño de aprendizaje, se convierte en un ecosistema híbrido. Y en ese ecosistema híbrido trabajamos por diferentes espacios o fases o nodos de integración colaborativa. Esas fases de integración colaborativa nos hablan entonces de interfaces de integración virtual, y esas fases de integración virtual permiten que hayan correlación y coparticipación para zonas de reflexión. Y en esas zonas de reflexión y en circuitos de aprendizaje, cada subgrupos de estudiantes generan subgrupos de aprendizaje para luego generar grupos colaborativos donde interrelacionen ese aprendizaje. Entonces, fíjense que el espacio de aprendizaje actúa como el tercer educador. Debe ser tan fluido y reconfigurable como el currículo mismo, es decir, adaptativo, progresivo y procesual en los espacios de aprendizaje. Todos estos espacios de aprendizaje nos generan el educador moderno con una madurez en competencias tecnológicas. Entonces, las nociones básicas, que es alfabetización digital, uso de herramientas estándar y gestión básica de la información, nos lleva a una profundización y a buscar mejorar el conocimiento, alternando y generando redes de apoyo tecnológico. Esto a su vez trae como resultado la resolución de problemas complejos, metodologías activas y gestión de entornos virtuales que permiten entonces esa interacción. Esto va a generar creación del conocimiento a través de la innovación pedagógica, del diseño de ecosistemas de aprendizaje y de liderazgo en la red. Por consiguiente, la tecnología sin pedagogía es solo infraestructura. El docente es el arquitecto que transforma la herramienta en experiencias de aprendizaje. Y esas experiencias de aprendizaje traen consigo mejores resultados en los procesos académicos, entendiendo que no se delastra o no se pierde la figura del docente, sino que se redimensiona la figura del docente como un facilitador que permite que a través de la búsqueda en red se codifiquen y se actualicen los conocimientos de una manera más eficaz y pertinente. Todo esto a su vez trae nuevos diseños e innovación tecnológica donde la psicología educativa
toma perdón, preponderante. Entonces la metodología pasa de ser de metodología en objetivos a ser metodología basada en competencias. Y cuando hablamos de la metodología basada en competencias, encontramos que el enfoque del insumo no es solamente un elemento, sino que ese enfoque pasa a un enfoque de desempeño, donde se verifican las prácticas aplicadas, la evaluación formativa y la evidencia del desempeño. Esto mejora la curva de aprendizaje, que tradicionalmente es una curva que va en descenso, para entonces generar una curva que va en ascenso porque se activa el aprendizaje. A través del rediseño de los espacios de aprendizaje, se habla del concepto de aulas futuras y laboratorios multimedia, con espacios para generar el aprendizaje activo e individualizado. Entonces, esa transición del saber pasivo al saber activo, contextualizado, la evaluación mide la capacidad de resolver problemas reales, no la retención temporal de datos, es decir, se hace un aprendizaje significativo donde se aplique en un contexto real y en la cotidianidad el aprendizaje alcanzado, con espacios para generar un aprendizaje activo e individualizado que favorece la autogestión y concebir un entorno de aprendizaje capaz de generar un real aprendizaje. El entorno personal de aprendizaje se entiende como el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. En este sentido, es importante entonces preguntarse qué experiencias desean crearse en el estudiante y en función de ello rediseñar la estructura física que genere un aprendizaje flexible, dinámico, que fomente el trabajo en grupo y, por supuesto, lograr un aprendizaje colaborativo. Ese aprendizaje colaborativo genera en los estudiantes entonces ¿qué? Nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades nos permiten desarrollar nuevas competencias. Bien, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante hasta ahora, vamos a hacer entonces un ciclo de preguntas y respuestas de 2 minutos. Bien, si no hay ninguna pregunta, ningún interrogante, vamos entonces a continuar. Fíjense que en estas nuevas habilidades tenemos, por ejemplo, la Design Thinking, que es el pensamiento del diseño. Y cuando hablamos del pensamiento del diseño, es un proceso para resolver problemas al darle prioridad a las necesidades del consumidor. Por encima de todo, se basa en observar con empatía cómo las personas interactúan en sus entornos y emplean un enfoque interactivo y práctico para crear soluciones innovadoras. Esta metodología permite abordar desafíos, poniendo en práctica la creativa y tomando en cuenta la empatía, la imaginación y experimentación con la finalidad de encontrar soluciones que respondan a las necesidades reales de las personas. Dentro de las características más importantes se destacan que es interactivo, flexible, busca la colaboración entre diseñadores y usuarios. Además, pone énfasis en hacer realidad y cómo los usuarios reales piensan, sienten y comparten. En tal sentido, en la educación favorece el desarrollo de competencias para la resolución de problemas mediante el trabajo en grupo de forma creativa,
Los estudiantes aprenden haciendo y se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, experimentando con herramientas y procesos que combinan momentos de divergencia y de convergencia. En síntesis, lo primero es empatizar y siente y observa. Espacios idénticos para la que le gustaría actuar estableciendo un desafío y una necesidad. Luego, define e interpreta, realiza una evaluación minuciosa de la gran variedad de problemas y previamente se convierte en oportunidades mediante preguntas generadoras de ideas. Luego, la idea es agrupar y seleccionar, discutir las ideas prometedoras, dando rienda suelta a su imaginación y piensa en propuestas y soluciones viables. Por otra parte, prototipa y experimenta. Consiste básicamente en materializar las ideas seleccionadas, construye prototipos para compartir e identificar los aspectos que deben mejorarse. Finalmente, evalúa las pruebas y evalúa los prototipos elaborados que se hacen para un seguimiento de los aprendizajes. Define el éxito y se documenta el proceso. Ahora bien, todo esto genera un emprendimiento. Ese emprendimiento es un nuevo elemento que se incorpora a la educación del siglo XXI, por estar ligado al crecimiento económico, la creación de trabajo, la persistencia, el crecimiento personal y el liderazgo, todas las habilidades de alta demanda para los profesionales en la actualidad. La idea es integrar conceptos de emprendimiento a la educación que ha tomado mucha fuerza en las últimas décadas. Esta cultura involucra la creación y operación de empresas para generar soluciones que satisfagan las necesidades de los consumidores y empleos para nuevas generaciones. Por lo tanto, es importante considerar los principales rasgos de la personalidad emprendedora: locus de control, autoeficacia y proactividad. Entonces, fíjense que esto vincula y genera lo que se pone en práctica. Por ejemplo, la creatividad, el desarrollo personal, el liderazgo y, por supuesto, la adaptabilidad. Por otra parte, el mundo learning o la atención conciencia y plena significa prestar atención completa a una cosa, como afirma autores como Painter, citado en La conciencia clara. Prestar atención es el propósito en el momento presente sin juzgar. Significa tomarse el tiempo para verdaderamente darse cuenta de lo que está haciendo. Entonces, esa conciencia plena nos ayuda primero a prestar mayor atención, luego a estar menos distraído. Por consiguiente, a aprender más. Asimismo, mantener la calma en situaciones de estrés, evitar alterarse con mucha facilidad, hacer las cosas lentamente en lugar de hacerlas apuradas, escuchar mejor a los otros, tener mayor paciencia, llevarse mejor con las personas, adquirir autocontrol, finalizar las tareas terminadas, sentirse más feliz y disfrutar más las cosas y por consiguiente nos permite entrenar la mente, hacer práctica. Cuanto más se practique las habilidades de conciencia plena, más la puedes dominar. Ahora bien, todo esto nos permite entonces verificar cómo la superficie es la infraestructura en la multimodalidad, que es la plataforma, los dispositivos y los espacios, mientras que la psicología educativa y la cognición nos permiten ver que son los cimientos donde hay la motivación, la carga cognitiva, el bienestar emocional, por supuesto, la aprobación crítica. Esto nos hace entender que la innovación tecnológica sin diseño psicológico genera desconexión. La verdadera transformación ocurre cuando la tecnología se subordina a la arquitectura cognitiva y emocional del estudiante para darle una verdadera realidad. Ahora bien, esto genera una responsabilidad social. ¿Por qué una responsabilidad social? Bueno, porque es el compromiso y obligación que debe tener cada individuo, miembro de una sociedad o de una empresa, de contribuir voluntariamente para una sociedad más justa, así como velar por la protección del ambiente. Su cumplimiento genera beneficios para la sociedad y la empresa.
Por consiguiente, esta organización, ya que además de aumentar su reputación, fomenta la confianza pública y mejora la salud de los trabajadores y de los individuos que conforman esta sociedad. En este contexto, dado que las instituciones educativas como organización tienen una escasa tradición en comunicación institucional, lo cual dificulta el desarrollo de la responsabilidad social como rasgo propio del centro, requieren entonces una plataforma de proyección de la imagen fundamentada en una gestión comunicacional a su identidad con la responsabilidad de desarrollar en sus estudiantes una actitud que sea reflexiva y por supuesto que sea crítica, que les permita comprender y participar activamente en el cuidado y fortalecimiento de la identidad nacional y de la integración social. También en la solución de múltiples problemas que enfrenta la sociedad actual, caracterizada por un mundo globalizado, inmerso en transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas, lo que sin duda demanda un nuevo replanteamiento de la educación, de los procesos de enseñanza y por supuesto de los procesos de aprendizaje. Y esto trae como consecuencia principalmente el rol del maestro, que debe resignificarse y adaptarse a una sociedad cambiante que necesita una resignificación de la educación y su papel dentro del quehacer actual. Ahora bien, esto trae también una forma de aprendizaje de intersección cognitiva, donde la innovación integral genera una sinergia entre la ciencia, entre las matemáticas, la tecnología, la ingeniería y el arte. Y esto a su vez trae un pensamiento lateral del diseño humano y de la empatía, con un rigor analítico de comprobación, que genera a su vez una resolución de problemas estructurales. Esto entonces nos permite generar el aprendizaje STEAM, donde cada uno de los elementos que les acabo de nombrar se fusionan para dar un aprendizaje real. Ahora bien, este pensamiento de diseño como motor de aprendizaje nos permite en primera instancia empatizar, que es comprender profundamente la necesidad y el contexto humano, para idear una generación divergente de soluciones sin restricciones, para poder hacer un prototipo y materializar una prueba de ajuste. Transforma el error de una penalización académica en una métrica de interacción necesaria. El aprendizaje es un ciclo continuo, no un destino final. Entonces, fíjense, mayor y menor educación destinada a la minoría. Cuando hablamos de esto, las sociedades modernas se caracterizan por su diversidad cultural, necesitando un sistema educativo que responda a una realidad compleja. Sin embargo, la heterogeneidad cultural no debe provocar una desbalance que puede excluir a los grupos minoritarios. Por lo tanto, la coexistencia de mayor número de culturas y grupos étnicos debe reconocer el derecho de los colectivos minoritarios, convirtiéndose en propulsores del conocimiento, aceptación y respeto entre los distintos actores que forman parte de la sociedad para fortalecer la convivencia. En lo que respecta a la educación, el Estado debe adoptar medidas apropiadas, de modo que siempre sea posible las personas pertenecer a diferentes minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Asimismo, promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, la cultura, entre otros. Esto trae por consiguiente el imperativo de las soft skills, en la anatomía del aprendiz preparado para el futuro. Esto nos indica que son habilidades blandas, son cualidades relacionadas con la escucha activa, el trabajo en equipo, la creatividad, la resiliencia o la capacidad de aprendizaje, capacidades importantes para desempeñarse de manera efectiva en el presente y en el futuro. Estas soft skills
son una mezcla de competencias sociales, atributos personales, cualidades y actitudes que permiten a las personas desempeñarse adecuadamente en su entorno. Se consideran determinantes para alcanzar las metas, junto a los conocimientos técnicos o profesionales. Entonces, la importancia de las habilidades blandas radica en que sus beneficios van mucho más allá del éxito académico o profesional. Y esto genera personas sanas, felices, empáticos y cooperativos. Entonces, fíjense, esa agilidad cognitiva, que es el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y adaptaciones al cambio, una inteligencia emocional, que es una empatía, autoconciencia y resiliencia ante la frustración y la incertidumbre, y una ejecución colaborativa, una comunicación asertiva, liderazgo distribuido y trabajo en equipos multidisciplinarios. En un entorno dominado por la inteligencia artificial y la automatización, las habilidades profundamente humanas son el verdadero diferenciador de valor. Todo esto nos hace entender que debemos tener una conciencia plena en la era digital, mindfulness. La mente dispersa, sobrecarga cognitiva y fragmentación, mientras que la mente plena nos permite tener una atención dirigida y una eficiencia cognitiva. La conciencia plena actúa como un filtro protector que permite al estudiante regular la atención, reducir la ansiedad digital y anclar su presencia cognitiva en entornos hiperconectados. Es la clave fundamental para lograr un aprendizaje significativo a través de estar presentes el aquí y el ahora sin distracciones y concientizar la conciencia plena en los elementos que se están generando. Bien, si hay alguna pregunta, algún interrogante. Fíjense que el ecosistema integrado nos permite entonces que el aprendiz, a través de la conciencia plena y las competencias blandas, le permite entonces manejarse en un entorno multimodal con espacios flexibles, con tecnología, con redes virtuales, con competencias y con una pedagogía activa. Esto a su vez eh, nos da a entender que ninguna de estas estructuras trabaja o se fundamenta o acciona de forma aislada. La infraestructura tecnológica habita la metodología, pero es el bienestar psicológico del aprendiz lo que sostiene realmente todo este ecosistema. Esto a su vez nos hace una ruta estratégica para las instituciones. Primero, a corto plazo, es evaluar el nivel de competencias de TICs del cuerpo docente, para a su vez integrar pausas de conciencia plena en el currículo actual. A mediano plazo, generar una transición, que es rediseñar espacios físicos hacia modelos modulares y flexibles. Esto nos va a permitir entonces implementar proyectos pilotos interdisciplinarios donde apliquemos el modelo STEAM. Y a largo plazo es la consolidación de desarrollar un ecosistema de evaluación 100% basado en competencias, donde se pueda establecer una infraestructura multimodal, fluida, física, virtual, sin fricciones. Ahora bien, ¿cómo esta unidad 3 y 4 va a ser evaluada? A través de un informe escrito donde ustedes tienen que verificar y aplicar la tecnología a un espacio educativo y a un nivel educativo. Terminamos con este pensamiento: la revolución del conocimiento no consiste en construir aulas más tecnológicas, sino en diseñar ecosistemas más humanos. Integrar la multimodalidad, la innovación y la psicología educativa es el plano definitivo para el empoderamiento cognitivo en América Latina. A todos, muchísimas gracias por su participación. Recuerden, les invito a revisar cada una de las orientaciones para el diseño y la construcción de la actividad sumativa. Cualquier duda pueden comunicarse por los medios previstos para tal fin. Revisen la rúbrica donde está cada uno de los criterios e indicadores que van a ser tomados en consideración a la hora de diseñar esa actividad. Feliz noche para todos.